hoy, bueno, pues hemos terminado ya una pequeña miniserie acerca de sólidos en la fe. Y bueno, hoy vamos a tener un tema libre que hay que compartir. Y bueno, el Señor nos dio un tema para esta noche que tiene como título Una buena conciencia en Dios. Una buena conciencia en Dios. O si lo quiere entender mejor, es cristianos con una buena conciencia. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, vamos a leer nuestro texto base donde tomamos esta enseñanza, y es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice así: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Verso 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar. Señor, en esta noche háblanos a través de tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Dame de nuevo, Señor, para hablar lo que ya está escrito. No permitas que el texto, Señor, yo lo obligue para decir cosas que no son y no van de acuerdo a tu palabra. Señor, dame tu gracia para compartir la gracia de tu palabra a tu pueblo. A través de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, bendice nuestras vidas, para que nuestras vidas, Señor, llenas de bien, que es el Evangelio, se vea en buena conducta en Cristo, haciendo tu voluntad y no haciendo el mal. Señor, redime nuestra mente, renueva nuestra mente para estar preparados para cuando alguien demande de nuestra fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Alguien dijo: la salud mental es también importante. Es decir, que tu mente y tus emociones no son menos espirituales que tu cuerpo y tu alma. También has escuchado frases como mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Y creo que todos nos preocupamos por la salud, mi hermano. ¿Cómo está la salud de nuestros ojos? ¿Cómo está la salud de nuestro corazón? La salud de nuestros pulmones, la salud de nuestros riñones. ¿Cómo vamos con los riñones? La salud ¿cómo se llama lo que tenemos aquí que pesa casi 1 kilo? El hígado, ¿verdad? Así es que todos estamos preocupados en la salud de nuestro cuerpo. Pero hoy veremos, hermano, que los cristianos también debemos estar preocupados por nuestra salud mental. Amén. Es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Nuestra salud física tiene la misma importancia, y creo que más, la salud espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, a esta iglesia, una iglesia que estaba mostrando madurez en Cristo, en buenas obras, pero no eran perfectos humanamente hablando, él les dice lo siguiente: ahora que el Dios de la paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Cuando hablamos de la salud física, hermanos, todos sabemos que nuestra conciencia nos dice cuando algo está mal, ¿sí o no? Tu cuerpo te dice: algo estás haciendo mal. Mira, deja de tomar ese refresco, deja de comer tanto pan, tanta pasta, tantos tacos llenos de grasa, etcétera, etcétera. Pero también el mismo cuerpo nos dice: oye, ¿estás haciendo bien? ¿Estás comiendo verdura? ¿A quién les gusta la verdura?
Estás comiendo bien, estás comiendo fruta. Oh, ya tomas más agua. Entonces, hay una conciencia que nos va diciendo la salud, del cuerpo. Pues hoy veremos, amados hermanos, que hay una conciencia que nos va indicando cómo está nuestra salud espiritual. ¿Cómo está nuestra salud delante de Dios? Si estamos llevando vidas sin culpas o vidas con culpas. Si una parte de nuestra vida, hermano, humanamente hablando o metafóricamente hablando, está enferma, ¿qué crees? Toda nuestra vida se afectará. Igual en lo espiritual. Ahora, cuando hablamos de la conciencia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿qué es la conciencia? La palabra misma, hermano, se compone de dos palabras, con y ciencia, que significan conocimiento. Lo que quiere decir que conciencia es conocimiento que nos acompaña. Es un conocimiento que te va a acompañar siempre. O más específicamente, hermano, la conciencia es aquella parte de la psiquis, es decir, alma, tu interior, esa interior humana que provoca angustia mental y sentimientos de culpa cuando violamos, mis hermanos, algún mandamiento, cuando hacemos algo deliberadamente mal. También, hermanos, son sentimientos de placer, bienestar, cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con nuestro sistema de valores. La palabra griega, hermano, traducida conciencia en el Nuevo Testamento es la palabra suneidesis, que significa alerta mortal. Fíjese, ponga mucha atención. O conciencia moral. La conciencia, mis hermanos, reacciona cuando las acciones, pensamientos y palabras de uno, escuche bien, se ajustan o no, si son contrarias a hacer lo correcto, hacer el bien, o cuando estamos haciendo mal. La conciencia, hermano, dicen los teólogos que es poderosa. Los psicólogos, ya te imaginarás cómo la tienen a la mente, como la mente poderosa. Pero cuando hablamos dentro de la teología de la conciencia, mi hermano, es que tiene implicaciones para nuestra vida. Ahora, rápidamente, hay tres características de la conciencia que algunos teólogos eruditos mencionan. La primera es la conciencia universal. ¿Qué quiero decir? Que Dios puso una ley interna en todos, mis hermanos. Esta es una de las primeras características de la conciencia, que todos, mis hermanos, todos, tanto creyentes como no creyentes, judíos, gentiles, llámese mexicanos, españoles, colombianos, chinos, ricos, pobres, hermano, nadie puede decir, es que yo hice esto, pero yo no sabía. Hermano, Dios no dejó a nadie sin brújula espiritual. Por ejemplo, a los judíos les dio la ley escrita. ¿Cuántos recuerdan cuál es la ley escrita? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos ya se saben los 10 mandamientos? ¿Qué pasó, hermanos? Bueno, ellos, mis hermanos, es decir, los judíos sabían qué quería decir Dios, ¿verdad? ¿Qué pedía Dios? Pero encontramos que fallaron. Ahora bien, al gentil, al mexicano, al chino, al rico, al pobre, hermano, aquellos que no conocen a Dios, es decir, que no tienen esta ley escrita, ¿qué, hermano? ¿Están excusados? No. ¿Por qué? Porque Dios les puso algo dentro. ¿Sabe cómo se llama? La conciencia. Pablo lo explica en Romanos 2:14 al verso 16, solo que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para darle un poquito más de
rigidez, de claridad a las palabras. Y dice el apóstol Pablo a los romanos: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley, fíjese, cuando por instinto, es decir, naturaleza humana, la obedecen, aunque nunca la han oído o la han llegado a oír. Verso 15: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan, o bien les indica que están haciendo lo correcto. Verso 16: el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará. ¿Qué día se acerca, hermano? Ya viene muy pronto, en el cual Dios va a juzgarnos a todos, unos para condenación y otros para vida eterna. Solamente, hermanos, que hay que analizar cómo estamos llevando la vida cristiana, porque muchos podremos confiarnos y decir: pues yo iba a la iglesia, yo entregaba reportes, yo hacía esto, yo hacía aquello. ¿Y qué cree, hermano? Tal vez escuches: no os conozco, siervos de maldad, obreros de maldad. Ahora, en palabras simples, mis hermanos, todos tienen conciencia, todos tenemos una conciencia que nos indica qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué agrada y qué es desagradable, qué afecta y qué es benéfico. Judíos, gentiles, aquí no se trata de mexicano, chino, rico, pobre, hermano, todos. Dios puso en el corazón de todo ser humano algo conocido como conciencia. Proverbios 20:27, es decir, Salomón dice lo siguiente, hermano, en la Nueva Traducción Viviente: la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Lo que está diciendo Salomón, mis hermanos, es que la conciencia funciona como una ley chiquita de Dios. ¿Qué quiere decir? Que te avisa. ¿Qué nos avisa? Que algo estamos haciendo mal, que continuamos haciendo un mal, que no estamos acatando a las instrucciones de Dios, si estamos haciendo el bien. Ahora, por ahí alguien dijo que la conciencia es como un juez interno, y mire cómo lo dijo: la conciencia es el único juez que no se vende. ¿Y cuántos dicen sí es cierto? Un juez, mis hermanos, todos sabemos que es aquel que va a dar un veredicto ante un caso, a alguien que se le está acusando por hacer algo equívoco, pero tiene la responsabilidad del juez con un jurado de llegar a un veredicto correcto. Y si ese abogado, mis hermanos, ese juez se soborna, porque hoy día, ¿qué cree, hermano? Hay muchos malos y pésimos jueces en nuestra nación, sí o no, y no hay que irnos tan lejos, aquí en Tecámac, que tienen a gente injustamente en la cárcel, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son, ¿cómo se les dice? Corruptos, se dejan sobornar. Bueno, pues ¿qué cree? Pero hay algo. Una persona que es detenida puede decir: yo no fui, pero ¿qué cree? ¿Quién podrá ser su juez que le dirá: fuiste o no fuiste? Su conciencia, la conciencia que Dios le puso. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 3:23 que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Y en el parámetro de Dios, mis hermanos, ¿quién es bueno delante de Dios? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir: yo soy bueno, y porque soy bueno me iré al cielo? Bueno, si te vas
a los mandamientos de la ley de Dios, a la ley moral de Dios, ¿qué crees, hermano? Nadie iría al cielo. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que abrió, hermano, toda justicia, toda redención, toda santificación para presentarnos justos delante del Padre. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo? Amén. El judío, mis hermanos, es culpable porque desobedece la ley de Dios. El gentil es culpable porque desobedeció su conciencia. Así es que ambos fallamos. Así es que Dios va a juzgar, mis hermanos, con justicia al judío, lo va a juzgar por la ley. Al gentil lo va a juzgar por la conciencia. ¿Ha escuchado palabras como: Cristo no va a venir hasta que lo último del planeta conozcan de Cristo? Pero, hermano, y en las junglas donde definitivamente no aceptan a nadie. Yo no sé cuántos vieron una película cristiana, no me acuerdo, A Punta de Lanza, creo que así se llamó, que fueron a predicar el evangelio y el evangelista murió. ¿A qué? A la lanza de uno de los que le predicó. Claro, se convirtieron. Fue un maravilloso testimonio, pero no todos así. Y mucha gente dice: es que hasta que sepa el último. Hermano, habrá gente que no quiera a nadie, nada. Y entonces, ¿cómo se le va a juzgar? Por su conciencia, es decir, por las cosas buenas y malas que llevaste. Pero tristemente no tienen salvación. ¿Recuerdan a Jesús decir que aún en el infierno habrá gente que será, dijo Jesús, el sonar y rechinar de dientes? ¿Recuerdas? ¿Y sabe qué significa? Que aún en el infierno habrá gente que diga: ¿por qué me tienes aquí? Eres injusto. Fíjese, hermano, ateos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, murmuradores, secuestradores, desobedientes. ¿Qué más, hermano? Ayúdeme. ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerdas lo que dice Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo capítulo 3, vaya rápidamente conmigo. Segunda Timoteo capítulo 3, y dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán también tiempos peligrosos. Y dice: ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No levitas, no, a estos evita. Amados, todos estos tipos de personas son los que el Señor va a juzgar. Unos porque desobedecieron a su palabra. Pablo habla de hombres que conocen la palabra, pero que su entendimiento se corrompe porque abrazan otras teorías, otras teologías que no edifican su vida. Hoy día nos encontramos con mucha teología donde se habla mucho de mucho conocimiento, el conocimiento de las Escrituras. Y amén, ¿cuántos decimos amén? Dios quiere que tengamos una conciencia sana y limpia a través de su palabra. Salmos 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Pero Dios, mis hermanos, cuando nos habla acerca de la profundidad del alma, está hablando de todo aquello que nuestra vida está dando fruto. Dios, mis hermanos, está esperando ese día. Jesucristo está esperando el día, hermano, en que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Dios para dar cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, ¿qué crees? Está ante los ojos del Dios
omnisciente, que todo lo sabe, delante del Dios omnipotente, que todo lo puede, al Dios omnipresente. Ahora, la conciencia, mi hermano, entonces es la ley de Dios en versión bolsillo, decían por ahí. Dios, hermano, ¿sabe dónde la metió? En nuestro corazón, en el corazón de todo ser o toda criatura. ¿Para qué? Para que nadie diga, a mí nadie me avisó, a mí nadie me dijo. Amados, cuando hacemos el mal, ¿qué cree? La conciencia nos acusa. Cuando hacemos el bien, te defiende. Por eso todos necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pedro nos habla precisamente de este tema. Ahora, hermano, es importante saber que aunque una persona no cree en Dios, igual tiene conciencia. ¿Sí lo sabía? Eso es lo que nos hace diferente de los animales, hermano. Por ejemplo, un perro puede agachar la cabeza si lo regañas. ¿Sabe por qué? ¿Porque tiene conciencia? No, porque lo entrenaste. Pero no se queda despierto toda la noche pensando, híjole, ¿hice mal? No le obedecí a mi dueño. Me siento sucio por dentro. ¿Usted cree que va a decir un perrito eso? De ninguna manera, hermano. Ahora, un perro no llora por haber mordido, ¿o sí? Claro que no, sino por los mamás que le dieron para soltar a la persona que estaba mordiendo. Pero ¿quién cree que sí llora? Nosotros. ¿Cuándo? Cuando hacemos mal. Cuando algo por dentro nos dice, eso que hiciste estuvo feo, eso que hiciste no estuvo correcto, eso que estás haciendo no lo necesitas delante de Dios. Eso es a lo que llamamos conciencia, hermano. Dios nos la dio para que sepamos que Él existe y que lo necesitamos. Una prueba de la existencia de Dios es que los seres humanos, hermanos, fuimos creados a su imagen y vivimos con un profundo sentido interior del deber. Segundo, hermano, número uno, ¿qué dijimos? La conciencia universal. Todos sabemos el bien y el mal. Número dos, la conciencia puede educarse. ¿Qué quiere decir? Que tu conciencia no nace perfecta, pero cuando nacemos en Cristo, Él la perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Dios la perfecciona. Es como cuando decimos que Dios no llama a la gente perfecta, sino a los que Él llama, perfecciona para toda buena obra. Ahora, se puede entrenar, para bien o se puede entrenar para mal. Hermano, ¿cuántos sicarios hay? ¿Y sabe? Lo entrenaron así su mente, ¿para qué? Para ser malos, para ser fríos. ¿Cuántos se entrenan, mis hermanos, para robar? Así entrenan su mente, para defraudar, hermano, para decir mentiras, que hasta luego termina uno creyéndose sus propias mentiras. ¿Por qué? Porque así se entrenó. La conciencia se puede condicionar, hermano. Es decir, no funciona igual en todos. Dicen que es como un músculo. Lo que le enseña, eso aprueba. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 1:4, y aquí nos habla, mira lo que dice, Romanos 14, verso del 1 al 4. ¿Recuerdas qué dice Pablo? Dice, sé pacientes con los lentos en la fe. Es decir, que la conciencia, la fe, mis hermanos, ese conocimiento adquirido acerca de la palabra de Dios va obrando en un proceso. ¿Recuerdas a Pablo decir a los Romanos 12, verso 1 y 2? Que renovemos, ¿qué? Nuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Amén, hermanos. Entonces, esta conciencia, hermano, nuestro interior, nuestro corazón va aprendiendo qué es pecado delante de Dios y qué no es pecado. Pero otros están no en el crecimiento, no van madurando, no van fortaleciendo esa conciencia. ¿Por qué?
Porque no profundizan en su vida cristiana. De manera que venir a la iglesia, hermano, es sinónimo de mi conciencia ya está, ya calmé mi conciencia. ¿Cuál? Leer la Biblia, ya oré, ya vine a la iglesia y eso es todo. Y no es así. Ahora, mis hermanos, y tercero, vámonos al tercer punto. La conciencia tiene un poder fuera de lo común. Es decir, tiene un poder, ¿en qué sentido, hermano? Puede atormentarte todo el día y toda la noche. Incluso hasta te puede destruir. Por ejemplo, hermano, se cuenta de una novela. Hace un tiempo yo estaba escuchando de Lady Macbeth. No sé si te viene a tu mente. Esta es de una obra de Shakespeare, ¿verdad? O Shakespeare. O Shakespeare. Era esposa de Macbeth, conocido como un general escocés, mis hermanos. Es un libro. Pero aquí viene algo que lo tomo como ejemplo. Y es que se dice que esta mujer era ambiciosa, fría, manipuladora. ¿No te suena alguien así en la Biblia? La esposa de un hombre que en su momento fue un rey de Israel. ¿Quién era? Acab. ¿Y cómo se llamaba su esposa? ¿Cómo era? Ambiciosa, fría, manipuladora, y mató a su esposo. Por eso digo que tiene un poder fuerte. Ahora esta mujer mató a su esposo porque ella quería poder. Y después de que lo asesina, mis hermanos, dice que con el tiempo ella dijo: no, lo voy a lograr, no va a venir nada a mi conciencia. ¿Y qué cree, hermano? Se dice que hizo el pecado, asesinó. Y uno de los mandamientos de Dios, ¿cuál es? No matarás. Ahora, ¿cuántos recuerdan a David? Que pecó. ¿Recuerdas? ¿Y que él pensó? Que nada había pasado. Pero ¿qué cree? ¿Sabe cuánto tiempo se tardó con ese pecado oculto? 1 año. Pero ¿qué cree, hermano? Fue acumulándose ese pecado, ese tormento. Bueno, pues así le pasó a Lady Macbeth. No soportó, mis hermanos, el tormento de lo que hizo. ¿Y qué crees que dice esta historia de Shakespeare o Shakespeare? Dice que terminó quitándose la vida. Ahora yo pregunto, ¿David terminó quitándose la vida? Él tenía un Dios, hermano, en quien había confiado. Él sabía que tenía que renovar su mente, renovar su corazón. Es la gran diferencia entre los hombres que no conocen a Dios, que su punto de vista es terminar con su vida cuando ya no saben qué hacer. ¿Qué hacer cuando ya no sé qué hacer? Terminan quitándose la vida por esa conciencia que los va atormentando. Por algo mal que hizo una estafa, X, Y, Z. Bueno, pues David no. Ahora, ¿cuántos recuerdan al rey Saúl? Fue atormentado por su conciencia porque desobedeció a Dios. ¿Y qué terminó haciendo con su vida? No soportó más el peso de la conciencia y se quitó la vida. ¿Cuántos recuerdan a Judas? Aparentemente se arrepintió de haber vendido a su Señor, pero esa conciencia lo acusó y él no fue al arrepentimiento. Él no corrigió su estilo de vida, sino simplemente no soportó su conciencia. ¿Y qué hizo? Se quitó la vida. Ahora, mis hermanos, ¿de dónde viene este origen de la conciencia? Bueno, rápidamente, pues tendríamos que ir al principio de todas las cosas. ¿Cuántos recuerdan en el Edén, mis hermanos, Adán y Eva? ¿Recuerdas? Ahí no había culpa ni inseguridad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían todo, hermano, y tenían comunión con Dios. Génesis 3:8 así lo dice. No necesitaban conciencia. ¿Por qué? Porque no habían pecado. Ellos estaban en paz con Dios.
Cuando nosotros estamos en paz con Dios, mis hermanos, y estamos en la paz de Dios, nuestra vida se puede mover de una manera más ligera, más tranquila, porque vas con una mente transparente, íntegra. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué crees que pasó? La serpiente antigua, el diablo metió las narices. ¿Y qué pasó, hermano? Pues vino una decisión fatal. La serpiente dijo: sean su propio Dios, decidan ustedes el bien y el mal. Quiero que ponga atención a eso, hermano. Cuando se nos dan instrucciones de cómo llevar nuestra vida, el matrimonio, el noviazgo, la vida cristiana, y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos siendo nuestro propio Dios. Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, en otras palabras, ¿quién es Dios para que te digan lo que tienen que hacer? Y así hay veces cristianos que dicen: ¿y quién es el pastor que me debe de decir a mí cuando me case, cómo me caso, etcétera, etcétera? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y yo por qué, hermano? Eso es lo que hizo el diablo. El pecado, mis hermanos, les dijo: decidan ustedes el bien y el mal. Génesis 3:5. Ahora vemos, hermano, que Adán cayó, Eva comió, ¿y qué pasó? Eva comió, le da a probar a Adán, ¿y qué pasó? Una tragedia, hermano. ¿Sabe qué hicieron? Pues tiraron la primera, fíjese, hermano. ¿Cuántos recuerdan? Más bien dicho, ¿han visto aquellos jugadores de dominó que les gusta parar las fichas? ¿Y que le hacen así? ¿Y qué pasa? Con 3.959.932 fichas, pues Adán tiró la primera ficha. Y de ahí, mis hermanos, ¿qué cree que pasó? Tuvieron consecuencias. No vieron venir, hermano, que a Caín matando a Abel. El mal entró a la raza humana, dice Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado y por todos fuimos contaminados. Desde ese entonces, hermanos, sabemos el bien y el mal. Así es que esa conciencia nos acusa, dice Romanos 2:15, que ellos quisieron ser Dios para recibir el bien y el mal, y lo lograron. Y desde ese día la conciencia nos grita que algo se rompió. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que puede limpiarnos de toda maldad, de toda culpa, de toda injusticia. Ahora podemos venir confiadamente hasta el trono de su gracia y pedirle perdón y decirle: Señor, me equivoqué, no estaba haciendo las cosas en tu orden, a tu manera, pero aquí está mi corazón. Salmo 51, contrito y humillado, Señor, y si tú me renuevas, yo publicaré tu palabra, anunciaré a los hombres tu benevolencia. ¿Y sabe cuál es la benevolencia? Una buena conciencia en Cristo Jesús. Ahora, con esto en mente, mis hermanos, apenas fue la introducción. No es cierto. ¿Por qué Pedro habla de buena conciencia? Bueno, recordemos la situación de los cristianos del siglo I en Asia Menor, mis hermanos. Esto lo puedes ver rápidamente en Primera de Pedro. Vaya conmigo, capítulo 1, y dice el apóstol Pedro a la iglesia de Jerusalén que él pastoreaba, y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. En otras palabras, el apóstol Pedro, mis hermanos, está hablando a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, estaban siendo acusados. Se les decía inhumanos. ¿Por qué? Por la Santa Cena. Beberán mi sangre y comerán mi cuerpo. Se les decía ateos. ¿Por qué? Por no adorar al César.
Se les consideraba como gente rebelde, incendiarios, dicen los teólogos, por hablar del fin del mundo. Se les decía fanáticos religiosos por llamarse hermanos. Ahora la respuesta del apóstol Pedro, mi hermano, viene desde el capítulo 3, verso 8 al 17. Y el apóstol Pedro, mis hermanos, les habla acerca de una buena conciencia. Es decir, vas a padecer por causa de Cristo. En otras palabras, prepárate para sufrir por hacer el bien. Dígale a su hermano que estás al lado, al frente, con mucho amor. Dígale, mi hermano, prepárate a sufrir por hacer el bien. Dígaselo con amor. Prepárate, ¿qué? A sufrir por hacer el bien. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, que sufro por hacer el bien? El bien de su palabra, el bien de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro, mis hermanos, no les dice, miren, demanden ni rebélense cuando está hablando acerca de las autoridades de ese momento. A ellos los están acusando por Nerón. ¿Recuerdan? Ellos estaban diciendo que ellos fueron quienes incendiaron Roma, mis hermanos. Estaban buscando su chivo expiatorio, a quien echarle la culpa. Así es que el apóstol Pedro les tiene que decir, mis hermanos, manténganse firmes en la fe. Van a padecer, pero lo van a hacer por causa de Cristo. Así es que la respuesta de Pedro es, ustedes vivan limpios en su vida. Que nadie los acuse porque estén haciendo mal, porque dan mal con mal, porque se vengan. Dios va a ser su defensa. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 15 dice, santifíquense, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Así es que el resultado, mis hermanos, de un corazón limpio es una vida limpia, de una vida santificada en Dios, corazones nuevos. ¿Cuál es el resultado? Buenas conciencias. Buenas conciencias. Amén. Ahora, déjame explicártelo de esta manera. De una manera ilustrada. Voy a ilustrar lo siguiente. Acusación falsa. Fíjate que Agustín Muñoz, un joven de 18 años, se suicidó tras ser acusado falsamente de abuso sexual en Argentina. Se dice que durante una marcha una amiga de Agustín Muñoz señaló a este hombre como un activista feminista, que él había abusado de ella. Se dice que lo que hizo, generó un eco público, hermano, durante ese evento, por lo cual, hermano, fue atacado y fue señalado. Tiempo después, mis hermanos, esto es verídico, tiempo después, la supuesta víctima publicó en su cuenta de Instagram, o Instagram, como les guste, que se había tratado de una broma y que lo hizo luego de que tuviera una discusión con él. Gritaron el nombre de mi hijo en plena marcha. Él estaba marchando con todos como siempre, comentó su madre en público. Y dijo en una publicación, ¿en dónde está mostrando esta muchacha su arrepentimiento, su conciencia que generó la pérdida de mi hijo querido? Y dijo esta mujer, debería ser pública esta persona y ser sancionada por nuestras autoridades, porque le destruyó la vida a mi hijo. La joven que hizo todo esto hoy camina libremente porque nadie va a señalarla. En cambio, mi hijo está tirado en una cama destrozado, hoy día ya en una tumba donde todos se burlaron de él.
Hermano, pues algo muy parecido nos encontramos hoy en esta carta del apóstol Pedro. La narrativa, hermano, nos aconseja acerca de cómo debemos enfrentar los sufrimientos en la vida cristiana. Por eso es importante que nuestra conciencia en Cristo Jesús nos ayude a ver cómo estamos llevando la vida cristiana. Si sufrimos por causa del Evangelio o sufrimos por causa de ir en contra del Evangelio, en contra del orden de Dios. Pedro entonces va a darnos estos consejos acerca de cómo debemos enfrentar la vida, hermano, que a veces traerá dolor, pero también traerá pruebas. Así es que Pedro proporciona aliento a los cristianos del norte de Asia Menor, ¿verdad? Porque te repito, sufrían en medio de una intensa persecución, acusados falsamente. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes los han acusado falsamente? Si no, prepárate. Nosotros tenemos hermanitos que están padeciendo por haber sido acusados de algo falsamente. Sin embargo, pues el Señor lo anima, los fortalece para mantenerse estables en Cristo. Estos hombres habían sido, estos cristianos, acusados falsamente de algo que no hicieron: incendiar Roma. Te repito, fueron el chivo expiatorio de Nerón, quien reinaba en ese entonces. A lo que el apóstol Pedro, mis hermanos, bueno, les ayuda a mantener una conciencia limpia bajo presión, sumiso ante las autoridades, aunque estas autoridades fueran difíciles de soportar. Ahorita uno de los temas fuertes que está es si tienes que registrar o no tu celular. Y ahí andan haciendo, y todos andan por ahí. Mira, lo que tú vayas a hacer, hazlo tú, pero no andes ahí con un grupo. Vamos a levantarnos y vamos a ir a Telcel y vamos a ir a Movistar. Hermano, eso déjalos a los que no conocen a Cristo. Sujetémonos a nuestras autoridades. Yo no te estoy diciendo que lo hagas, esa es tu decisión. ¿Me explico? Yo te pregunto, ¿qué está atentando contra tu fe? ¿Te están diciendo que dejes de predicar el Evangelio? ¿Qué pasó en el COVID? Es que te van a poner la sella del diablo. Hermano, el diablo va a hacer lo que tenga que hacer. Por más que nosotros vayamos al centro, arrojemos aceite desde los helicópteros para que todos los demonios se sujeten y bla, 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 bla. ¿Y qué pasó, hermano? Pues ya se soltaron otra vez. Mire todo lo que hay. Entonces, amados, todos los acontecimientos que estamos viviendo son un preámbulo para la venida de Cristo. Así es que el consejo que el apóstol Pedro es que nos sujetemos a nuestros gobernantes siempre y cuando no atienten contra nuestra fe. Es más, ni yo les estoy diciendo a mis hijas, háganlo o no lo hagan, ellas tienen sus decisiones. El asunto es que si te suspenden la línea, no te preguntes por qué. Pero cada quien toma su decisión. Amén, hermano. ¿Cómo anda tu conciencia? Es que no van a ver dónde vivo, dónde hago, dónde esto. Hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué significa eso? Fe. Lo que tenga que pasar va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, en especial el apóstol Pedro va referido al santo pueblo de Dios que debían de llevar un estilo de vida diferente como habitante temporal en un país extranjero. ¿Cuántos de aquí saben que están temporalmente como extranjeros? No, este mundo no es mi hogar. ¿Cuántos dicen amén? Soy peregrino y extranjero. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad? Pues dilo con gozo, porque no, amén. Te veo con cara de miedo. Amado, la vida de un cristiano seguro es aquel que cuando fíjese, está en medio del sufrimiento, en medio de una prueba, él se mantiene firme, dándole la gloria a Dios, pues sabe que su vida está bajo sumisión y obediencia a Dios.
En el tiempo de COVID yo no le dije nada, venían y me decían, pastor, ¿me vacuno o no me vacuno? Usted decida, mi hermano. ¿Sabe que en Estados Unidos pastores aconsejaron a que se inyectaran, verdad? ¿Y qué cree que pasó? Murieron. Los encarcelaron, detuvieron a los pastores. Y otros no lo hagan. Y por no haberse inyectado, por la inyección, ¿qué cree? Murieron. Entonces, bendito sea el Dios, mis hermanos, que tuvimos un comunicado por nuestro pastor Chuy y dijo, pastores, yo les doy el siguiente consejo, ustedes decidan, a nadie tengan que decirles si se tienen que vacunar o no, cada quien, por lo que su conciencia les ha enseñado bajo la palabra de Dios, decida. Porque si alguien se puso la vacuna y partió con el Señor, ¿qué pasó? Es que nos dejó un vacío. Sí, es cierto, pero ¿sabe dónde están? Con Cristo. Hermano, yo también le llamo el arrebatamiento. Ya se fueron muchos hermanos. Ya están con el Señor. ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quiénes? ¿Nadie? ¿Y entonces qué son ustedes? Nos quedamos nosotros. Ahora bien, los que estamos aquí son los que debemos de ver cómo está nuestra conciencia delante de Dios. Ahora, la palabra griega original, mis hermanos, para buena, ¿verdad?, que utiliza el apóstol Pablo aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16, que dice, teniendo buena conciencia. Es la palabra griega agatos que Pedro utiliza aquí, mis hermanos, que traducida como buena en español se refiere a la excelencia moral. Y Pedro dice, teniendo buena, ¿qué dijimos que significa? Excelencia moral. Ahí buena, pero viene la segunda palabra, conciencia, que ya hablamos, ¿verdad? Conocimiento. Es la palabra griega sineidesis, que nos habla de la facultad psicológica, capacidad interna, hermano, que Dios nos dio como personas para distinguir entre el bien y el mal. Es decir, repito, la conciencia es el juez interior escrito en el corazón de los creyentes. Miren cómo lo describe Jeremías 31:33. Cuando Jeremías les habla a la conciencia del pueblo de Dios, conocido también como el profeta llorón, ¿verdad? Porque él hablaba a la conciencia del pueblo a través de su palabra para llevarlos a corregir, a examinar cómo estaban presentando su corazón y su fe delante de Dios. Porque, hermano, el nombre cristiano no te salva llevar una vida parecida a la de Cristo, no parecido al nombre de Cristo. Y dice Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, mire lo que dice Jeremías, que Dios nos dio para poder conocer su voluntad, su pacto. Dice, daré mi ley. ¿Cuál es su ley? Sus 10 mandamientos. En su mente y las escribiré en su corazón. Mente, conciencia. Interior, corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí dice así? Es al pueblo que Dios le está hablando siglos después. La primera iglesia, hermano, los primeros hijos de Dios, el pueblo judío, pero después, mis hermanos, Pedro, aunque sigue hablando aquí a judíos, pero también a todos los gentiles, porque si tú sigues viendo en Hechos capítulo 9 la conversión, cómo Dios utiliza a Pedro para llevar el evangelio a quienes, a los gentiles. Y el primer gentil que fue confrontado con su conciencia, entre varios, pero uno de ellos mencionado en Hechos 10 es Cornelio. Pero le faltaba algo, la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bueno, pues ahora nosotros, dice Pedro, tenemos esta ley.
Teniendo buena conciencia, y dice ¿para qué? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores. Cuando hablamos de la ley, mis hermanos, de Dios, estamos hablando de la palabra hebrea Torah, que significa instrucción, enseñanza. Cada uno de nosotros estamos siendo instruidos, siendo edificados, dice el apóstol Pablo, segunda Timoteo 3:16, para toda buena obra. Vaya conmigo rápidamente. Segunda Timoteo, capítulo 3:16. Esto se lo saben todo. ¿Qué dice, hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que la palabra de Dios ha sido dada, mis hermanos, para que nosotros, por medio de Cristo, demos en el blanco. La palabra de Dios, mis hermanos, nos va a ayudar, nos va a acusar, no para condenarnos, sino para que nosotros recapacitemos cuando estemos haciendo un mal. Nuestra mente, hermano, nuestra conciencia va a probar cuando estamos haciendo algo bueno. Mira, una persona con buena conciencia vive y se comporta según lo que tiene en su corazón. ¿Recuerdas a Jesús lo que dijo? De la abundancia del corazón va a hablar tu boca, pero también va a dar una evidencia de lo que hay externamente fuera de ti. Por eso Jesús en Mateo 5, ¿recuerdas que habló de las bienaventuranzas? Y estaba dando de las virtudes de esa vida que ha sido llenada de la palabra de Dios. Jesús dijo: el que escucha mi palabra y la pone por obra, ese es alguien sabio. Ahora, el apóstol Pablo también le dio un encargo al pastor Timoteo. Primera Timoteo 1:19, vaya rápidamente ahí. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que aferrarse, mis hermanos, a la palabra. Y enseña esa palabra que has aprendido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos instruye, nos corrige en nuestra manera de pensar, de vivir. Dios quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo que seamos reconocidos por nuestras buenas obras, no para que nos salvemos. Recuérdate que las obras no nos salvan, pero tus buenas obras, ¿sabes de qué hablan? De una vida cristocéntrica. Amén. Primera Timoteo 1:19, nueva traducción viviente, dice así: aférrate a tu fe en Cristo. Y también, ¿qué dice, hermano? Y mantén, limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo que su conciencia tiene que estar limpia por medio de la palabra de Dios. Tú y yo, mis hermanos, manifestamos una conciencia limpia por medio de cómo nos aferramos a nuestra fe, aún en medio de pruebas, de luchas, aún en medio de desprecios. Ahora, el apóstol Pablo, mis hermanos, como Pedro, están hablando del andar y el caminar de los cristianos. Andar y caminar con una buena conciencia, hermano. Ahora, fíjate, un cristiano, cada uno de nosotros que andamos, que caminamos con buena conciencia, ¿qué crees? Se va a describir por medio de algo, que tu manera de buscar y de vivir como cristiano delante de Dios. Un cristiano con buena conciencia lo vas a poder ver por su manera de buscar a Dios, su manera de vivir. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, encontramos cómo Dios le habló a su pueblo por medio de Moisés y le dijo lo siguiente, Deuteronomio 10:12. Miren lo que le dijo. Moisés, ¿quién era? Era el pastor, era el líder, quien está instruyendo.
al pueblo de Israel y le dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué más, hermano? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué significa andar en todos? En todo lo que Dios te está hablando, que corrijas, que ordenes, que afirmemos, que confirmemos y que lo ames. ¿Qué más? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, con una conciencia limpia. ¿De qué? De que sabes que estás haciendo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Guardar los mandamientos de Dios para que se manifiesten en tu vida. Verso 13: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aquí prosperidad es en dos sentidos. Primero es en lo espiritual y segundo es cierto que también en lo material. Hermano, ahora, ¿por qué importa para Dios una buena conciencia? Bueno, recordemos, hermano, que el pueblo de Israel, ¿cuántos años pasó en el desierto? 40 años. Pero ¿sabe cuál fue su vida? Era una vida de desorden. Murmuraba contra Dios, se quejaba contra Dios, ¿sí o no? Codiciaba al mundo, codiciaba a sus pueblos aledaños, sus estilos de vida. Y Dios venía y los tenía que corregir, porque era el amor de Dios. Por eso es que Dios le había mandado la ley. ¿Recuerdas? Dios le llama a Moisés en el monte Sinaí, le da los mandamientos, le dice: voy a escribir con mi dedo, voy a poner los 10 mandamientos. Y recuerdas, en lo que Moisés estaba en el monte de Dios, ¿qué hizo el pueblo? ¿Y a quién fue a buscar? A Aarón, al sacerdote. ¿Y qué le dijo el pueblo? ¿Dónde está Moisés? Haznos, mira, hermano, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Él ya tiene un conocimiento de hacer lo correcto. ¿Qué era lo correcto? Tranquilos, pueblo, eso aborrece Dios, ¿sí o no? Y esto se aplica en la vida cotidiana. Los buenos cristianos ayudan a otros cristianos a corregir su vida. Por eso, mis hermanos, cuando un hermano va contigo y te dice: oye, yo quiero compartirte algo de corazón, no es correcto esto que estás haciendo, no debes llevar tu vida así. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. Tienes que corregir tu vida, porque parece ser que hay un becerro de oro. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Quitó a Dios del centro de su vida. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, hermano, quitamos a Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Así es que Dios viene, mis hermanos, acaba de pasar este becerro. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dice a Moisés: vea, escucha a tu pueblo. Yo escucho que cantan. Le dijo: ¿cuál cantan? No están cantando. Se han rebelado contra mí, me han abandonado. ¿Por qué? Porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Pablo le dice a Timoteo: mantente en la fe verdadera de mi palabra y no dejes que los mitos y un montón de fábula y de conocimiento te sacuda de lo que yo miro. ¿Y qué miro? Tu estilo de vida. El evangelio, mi hermano, manifiesta un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Así es que ellos tenían una mala conciencia. ¿Por qué? Porque su sangre estaba en sus manos, una sangre de idolatría. Así es que Dios vuelve a llamar a Moisés. Después de que viene Dios, destruyen ese becerro de oro. Después de que Dios disciplina a Aarón, Moisés nuevamente sube con Dios. Y ya hay 5 verbos, hermanos, que son en estándar de una conciencia limpia. Y mira lo que dice, regresa a Deuteronomio. Ahora pues, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Sino, número 1, que temas, aquí viene el primer verbo, que temas a tu Dios. Hermano, ¿queremos una vida saludable?
Que nuestras vidas, mis hermanos, sean un testimonio para los que no leen la Biblia, pero te van a leer a ti. Bueno, teme a Dios. Tengamos una vida de reverencia clara y sana delante de Dios, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar. Esto quiere decir, mis hermanos, que vas a tener una conciencia sensible al pecado. Tú le vas a decir no al pecado. Vas a detener toda aquella lujuria, aquello que te quiere involucrar hacia ver algo que no es correcto, involucrarte en una situación que no es correcta. Cuando nosotros damos prioridad al temor de Dios, entonces, mi hermano, tú tienes una conciencia sensible a la voluntad de Dios y el pecado no tan fácilmente te engaña. La murmuración ya no va tan fácilmente, no le agrada a Dios. Por ejemplo, Salomón dijo, si tú lees en Proverbios, mis hermanos, capítulo 6, verso 16, encuentras lo siguiente. Proverbios 6, 16. Y mira lo que dice. Verso 12. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de su boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señal con los dedos, perversidad hay en su corazón. Anda, ¿qué hermano? Pensando que el mal en todo tiempo siembra las discordias. Verso 15, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Cuando alguien, mi hermano, no tiene una buena conciencia, no tiene un temor de Dios, esas palabras, ¿sabe qué dice? Ay, ¿a mí eso qué? ¿Y a mí qué? Y luego descuidamos lo que sigue, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué dice? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermano, el 47% de lo que Dios aborrece es, ¿saben qué? En una conciencia que no tiene temor de Dios. Sin embargo, cuando tenemos ese temor de Dios, mis hermanos, esa conciencia se vuelve sensible y nosotros detenemos todo esto que acabamos de leer que Salomón da para vidas sabias, con buenas conciencias. Lo opuesto, mis hermanos, a una vida reverente a Dios, ¿sabe qué es? Una vida rebelde e insujeta a Dios. A mí nadie me dice, yo quiero vivir y yo voy a vivir mi vida. Número 2, ¿cuál es el segundo verbo? Que anden en todos mis caminos. ¿Sí dice? Es decir, conducta diaria coherente. Tú y yo debemos desear, mi hermano, tener conciencias limpias constantemente a través de nuestra entrega a Dios. Porque se va a reflejar en tu vida, en tu conducta diaria coherente. Somos coherentes con lo que decimos, la fe que profesamos se ve en la manera en cómo andamos. La gente en tu trabajo te va a decir, tu papá, tu mamá. O sea, la gente observa, hermano, que tienes una conducta coherente. Eres cristiano y dicen, sí, la verdad, sí es cristiano. Ahora, esa conducta no solamente son los sábados, los domingos. ¿Qué días, hermano? Todos los días. En otras palabras, tendrás una conciencia sana, una conciencia limpia. Tercer verbo, ¿qué dice? Que lo ames. Y esto habla de una motivación correcta, hermano. Sabe que los cananeos, todas esas culturas servían, hermano, a sus dioses. ¿Sabe por qué los servían? Por miedo. Y esa es la gran diferencia con nuestro Dios, el Dios de Israel. Porque debíamos servir por amor. Y esto genera conciencias limpias. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo no debemos de servir a Dios por temor. Cada vez que decimos, ya viene Cristo, ay, virgencita, fíjate, hasta se nos va. Ay,
Ay, ay, ay, Cristo. No, hermanos. Nosotros debemos de vivir con temor, ese temor. Alguien dijo, ay pastor, aunque sea por miedo, pero pido al Señor que me salve. Hermanos, alguien que tiene temor no va a disfrutar la vida cristiana, no va a disfrutar su matrimonio, porque todo anda con temor, anda atemorizado. Conciencia limpia, hermano, nos lleva a amar la ley de Dios. Salmo 119:97. Número 4, ¿qué dice? Que sirvas con todo tu corazón. ¿Y sabe de qué habla? De servicio sin hipocresía. Que todo lo que hagamos sea con sinceridad. Pregunto, ¿qué te motivó venir hoy? ¿El fútbol? No, si hubiera motivado el fútbol ni vienes. Y yo todavía mandé el mensaje, hermanos, Dios nos dio un día para disfrutarlo. Y muchos han de haber dicho, sí, no, yo soy de los domingos nada más. Hay un saludo para los hermanos de domingo. Y gloria a Dios por los hermanos que están aquí, no los menospreciamos. Pero ¿qué dice el Señor? Que le sirvamos, que le temamos. Hay otros hermanos que, miren, que incluso vienen un domingo al mes. La pregunta es, ¿cómo está su conciencia? ¿En dónde está su corazón? ¿A quién aman más? Ese es el precio de seguir a Cristo. Porque la gente te dice, a ver, ¿amas más estar en la iglesia que estar conmigo? Pues eso dice la palabra. Dice que el que amare más a su papá, a su mamá, a su tío, a sus primos, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso déjenlo para la gente que no conoce a Cristo. Pero nosotros, hermano, tenemos una prioridad, tenemos convicciones. ¿Sabe cómo se llama? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Verso, y el quinto verbo, guarda mis mandamientos. ¿Para qué? Para que tengan prosperidad. En otras palabras, la conciencia limpia nos da promesas, hermano. Escuche bien, estos 5 verbos no son legalismo, son verdades. Son verdades. Y saben, mis hermanos, nosotros como pastores, a veces es difícil porque la misma familia nos dice, es que pues ya por estar en el servicio, por estar con tu familia en la fe, ya no estás con nosotros. Pero hay algo que hemos aprendido a hacer. Y fíjese, hermano, que de corazón, pues nosotros tenemos que amar a toda la familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Gálatas 6:1, mayormente a los de la familia, de la fe. Esto es un reto. Porque tu familia te va a decir, como me llegó a decir nuestra familia. ¿Sabe qué nos dijo nuestra familia? Es que ya nos cambiaron por toda su religión, ya nos dejaron. Y no, hermanos, son convicciones. La buena conciencia se caracteriza por el amor sincero por Dios y por obediencia fiel a su palabra. Número 2, buena conciencia es una pasión de buscar a Dios porque procuramos vivir una vida que a Él le agrade. Yo recuerdo que mis padres en su momento me dijeron, elige o tu iglesia o nosotros. ¿Y quién cree que perdió? Aquí estoy, gracias. Pero déjenme decirles algo, no dejé a mi familia. Lo que pasa es que yo les decía, miren, avísenme con tiempo. Mi papá, mi mamá, aquí están mis hermanos, no me dejarán mentir. Pero yo tenía una prioridad y mi prioridad era mi fe. Amaba a mi familia. ¿Y sabe qué hacían cuando llegaban de sus salidas? ¿Qué creen que hacían? No sé si se acuerdan. Mira, fuimos a las pizzas. ¿Y tú qué comiste? Yo ni había comido. No me dejaban. Y mi papá le decía a mi mamá, no le dejes. Yo llegaba a la casa y no comía, me esperaba hasta que una de mis hermanas o incluso mi hermano me llevaba. Pero a veces primero se burlaba, ay, mira, y tú no tienes, y tú te fuiste allá, y mira. Hermanos,
¿Qué significa? Sufrimiento que vamos a pasar por causa de Cristo. Pero déjame decirte que mi esposa se lleva muy bien con mi suegra, con mis cuñadas, y nosotros igual. Hasta el día de hoy nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque ponemos en un equilibrio, pero el equilibrio siempre va a pesar, ¿sabe cómo? En medio de la balanza. Dios no está en mi equilibrio ni mi derecha, Dios es el centro. Después el equilibrio está entre las dos familias, pero Dios es el centro de las tomas de decisiones. Amén, amados. Así es que termino, va a haber una segunda parte. La buena conciencia, amados, debe de estar en conformidad con su palabra. ¿Sabe cómo? Bueno, debes de caracterizarte como un cristiano en integridad. Salmo 15:2. Mira lo que dice Salmos 15:2. Rápidamente, amados, ya con esto termino. 15:2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cómo dice? El que anda en integridad, es decir, el que tiene una buena conciencia. ¿Sabe qué significa integridad? Es una persona transparente. Eres transparente en lo que tú confiesas, en tu fe. Ocho años, creo que fueron a los 12 años empecé a ir a la congregación. Tenía 12 años cuando me iba de aquí de Ojo de Agua hasta el Estadio Azteca, en camión, solo. ¿Sabe por qué? Por mis convicciones. Una buena conciencia. Hoy entiendo que esa fue la buena conciencia que Dios me puso, de fidelidad, de integridad. Número 2, de rectitud, mi hermano. Proverbios 14:2. Luego allá al ladito de ese libro está Proverbios 14:2, que dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces el que camina en rectitud es aquel que tiene un amor sincero por Dios. Y el que tiene un amor sincero por Dios te va a dar una buena conciencia. Hermano, alguien me decía: pastor, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es correcto? Le dije: checa tu conciencia. Pon a prueba lo que Dios te ha enseñado. Y ella te va a decir: no, eso no es correcto. Esto no es bueno. Bueno, esto sí, pero en el orden de Dios. Esto también, pero debe de ser de una forma correcta, de una forma íntegra. Por ejemplo, recuerdo que a un pastor se le dijo, y yo le he tomado muchas veces para ilustrar y enseñar: si un día te pone a escoger la iglesia, le dijo el pastor, entre usted y su familia, la iglesia y la familia, ¿qué escogería, pastor? Y todos pensaron que el pastor iba a decir: primero la iglesia. ¿Y sabe qué dijo? Mi familia. Ese es el orden de Dios. Pero si un día la familia me pone a escoger entre Dios y ellos, usted contéstese: ¿quién va a perder? Y dice el pastor: si un día mi esposa y mis hijas me ponen a elegir entre ellas y Dios, va a perder mi familia, porque yo les enseño a ellos a amar primeramente a Dios. Me acuerdo que cuando entré en los caminos del Señor y ya empezaba, y yo quería un cambio y me estaba esforzando, me dice mi papá y mi mamá: te prefería como antes eras. Así me empezó a decir: ¿qué? Si me decías que no me querías porque era malo, era grosero, le robaba a mi mamá, hermano, era horroroso. Y cuando vieron que me tomé en serio, ¿qué? Mi vida caracterizada por un amor sincero por Dios. No me estoy vanagloriando de eso. Me glorío en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, cuando entregué toda mi vida, mis padres me dijeron: ya bájale, ya no sales de allá. Le dije: pues ahí voy a estar. Y todavía, hermano, decía un tío: si quieren llegar temprano, bueno, pero nada más caben en la cajuela. Pues en la cajuela me iba 2-3 horas de camino hasta llegar a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para seguir formado, capacitado
para seguir honrando a Dios a través de una buena conciencia. Así es que, amados, la próxima semana hablaremos directamente de lo que es el sufrimiento, precisamente por causa de seguir a Cristo. Pero dice el Señor, tengan una buena conciencia, que todo lo que estamos haciendo, hermano, no es legalismo, es agradar a Dios. Así como está, incline su rostro. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que hoy vimos. Y no es, Señor, atacar a nadie. Los que nos ven, Señor, los que escucharon la enseñanza, es el concepto, es un pensamiento, Señor. Queremos tener buenas conciencias, Señor, para que nuestra vida, nuestro andar cristiano sea cada día más agradable delante de tus ojos. Mi Señor, dame la capacidad para instruir a los que me rodean, para que ellos puedan también en su momento tener esa pasión por ti, ese amor sincero por ti, esa integridad, esa rectitud. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, como lo indica tu palabra, para que nosotros evitemos malas conciencias, es decir, pies que van en caminos engañosos. Señor, los que amamos andar en una buena conciencia, tú nos das fortaleza espiritual para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, ayúdanos para que mediante el poder de tu Espíritu Santo, nuestras vidas, Señor, sean caracterizadas por una fe sincera, a través de buenas obras, a través de humildad, de amor y santidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su amor y su misericordia. Amén. Pues así como estamos, vamos a orar por nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, gracias te damos porque hoy tú nos das ahora.